El restaurante estaba lleno, pero el silencio cayó como un golpe seco cuando la niña comenzó a llorar. Tenía no más de 7 años, el cabello recogido de forma descuidada y los ojos enormes, llenos de miedo. Frente a ella, el gerente, un hombre de traje oscuro y sonrisa falsa, hablaba en voz baja pero con un tono afilado, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Nadie parecía notar la escena. Nadie, excepto él. Sentado en una mesa discreta, cerca del ventanal, el multimillonario observaba sin ser reconocido. No vestía lujo evidente, no llevaba guardaespaldas visibles. Solo un hombre con una taza de café intacta entre las manos, analizando cada gesto como si fuera una negociación millonaria. Pero aquello no era un trato. Era algo mucho más personal. La camarera apareció de pronto, casi corriendo. Dejó la bandeja a un lado y se colocó frente a la niña con un movimiento instintivo, protector. Su voz no tembló cuando habló. Ella no ha hecho nada malo, dijo, mirándolo a los ojos. Si hay un problema, es conmigo. El gerente frunció el ceño, molesto por la interrupción. Bajó aún más la voz, pero su expresión se endureció. No te metas donde no te llaman. Esta niña está molestando a los clientes importantes. La camarera apretó los labios. Era joven, demasiado para enfrentarse a alguien con poder dentro del local. Su uniforme estaba gastado, y en sus manos se notaban las marcas del trabajo constante. Aún así, no se movió ni un centímetro. Es una niña, respondió. Y tiene derecho a estar aquí como cualquiera. Algunas personas desviaron la mirada. Otras fingieron revisar sus teléfonos. El multimillonario, en cambio, se inclinó apenas hacia adelante. Sus ojos, acostumbrados a leer balances financieros y detectar mentiras, vieron algo distinto en aquella mujer: valentía sin cálculo, coraje sin beneficio personal. El gerente soltó una risa corta, despectiva. ¿Sabes cuántas camareras quieren tu puesto?, susurró. Llévatela afuera o atente a las consecuencias. La niña se aferró al delantal de la camarera. Ella bajó la mirada solo un segundo, lo suficiente para sonreírle con ternura, y luego volvió a levantarla con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Si la echas, me voy con ella. El aire pareció tensarse. El gerente abrió la boca para responder, pero una silla se movió detrás de él. El sonido fue suave, pero suficiente. El multimillonario se levantó. Caminó despacio, sin prisa, como si cada paso estuviera calculado. Cuando habló, su voz no fue alta, pero atravesó el restaurante con una claridad implacable. Creo que el problema aquí no es la niña. Todos giraron la cabeza. El gerente se tensó al reconocerlo, aunque tardó un segundo en comprender quién era realmente. El multimillonario lo miró con una calma peligrosa, esa que solo tienen quienes no necesitan levantar la voz para destruirte. He visto cómo le hablaba, continuó. Y he visto cómo ella la defendía. Señaló a la camarera con un leve gesto. Ella parpadeó, confundida. No sabía quién era ese hombre, solo sentía que algo acababa de cambiar. En mis empresas, dijo él, despedimos a personas por mucho menos que eso. El gerente tragó saliva. Señor, yo no sabía que usted... Exacto, lo interrumpió. No lo sabía. Y aún así, actuó así. Eso dice más de usted que cualquier informe. Un murmullo recorrió el local. El multimillonario se volvió hacia la camarera y la niña. Se agachó para quedar a la altura de la pequeña. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. La niña asintió lentamente. Ella me ayudó, dijo, señalando a la camarera. No me gritó. El hombre sonrió apenas, pero en sus ojos había algo más profundo, algo que nadie allí pudo definir del todo. Se incorporó y sacó una tarjeta de su bolsillo. No la entregó al gerente. Se la dio a la camarera. Llámame, dijo. Mañana. El gerente abrió la boca, desesperado. Señor, ¿podemos hablar esto en privado? El multimillonario lo miró por última vez. No trabajas aquí mañana, dijo simplemente. Y considera esto una oportunidad para aprender lo que pasa cuando el poder se usa contra los indefensos. Luego se giró, volvió a su mesa, pagó la cuenta sin tocar la comida y se marchó. El restaurante quedó suspendido en una mezcla de asombro y silencio. La camarera sostuvo la tarjeta entre los dedos,
sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. No sabía que ese gesto, ese simple acto de defensa, estaba a punto de cambiar su vida y la de su hija de una forma que jamás habría imaginado, porque al día siguiente, cuando marcó el número con manos temblorosas, no respondió una secretaria ni una voz automática, sino él mismo, diciéndole que había tomado una decisión que sorprendería a todos, incluso a quienes creían conocerlo bien, y mientras ella escuchaba en silencio, el peso de sus palabras comenzó a revelarle que aquel encuentro no había sido casual, sino el inicio de algo mucho más grande, algo que empezaría con una propuesta inesperada y que pondría a prueba su confianza, su pasado y la verdadera razón por la que el multimillonario había estado observando desde aquella mesa junto al ventanal. La voz del multimillonario sonaba tranquila al otro lado de la línea, como si estuviera hablando de algo cotidiano y no de una decisión capaz de alterar por completo la vida de alguien. «Quiero verte hoy», dijo. «A ti y a la niña». La camarera dudó. Miró alrededor del pequeño apartamento donde vivían, las paredes marcadas por el tiempo, los juguetes acomodados con cuidado en una esquina. No estaba acostumbrada a invitaciones que no vinieran acompañadas de condiciones ocultas. «No puedo pagar un lugar elegante», respondió con franqueza. «Y no tengo a nadie con quien dejarla». Él soltó una breve risa, suave, sin burla. «Precisamente por eso quiero que venga contigo». Una hora más tarde, un automóvil negro se detuvo frente al edificio. No era ostentoso, pero sí imposible de ignorar. El chofer bajó y abrió la puerta con respeto. La niña apretó fuerte la mano de su madre, observando todo con una mezcla de emoción y nerviosismo. El trayecto fue silencioso. La ciudad pasaba frente a sus ojos como una película ajena, demasiado rápida para procesarla. Cuando el auto se detuvo, no fue frente a un rascacielos ni a una mansión, sino a una casa amplia, sobria, rodeada de árboles antiguos. El multimillonario los esperaba en la entrada. Sin traje, sin corbata. Vestía una camisa sencilla y pantalones oscuros. Parecía otro hombre, uno que no pertenecía a los titulares ni a las portadas de revistas. «Gracias por venir», dijo. «Pasen». El interior era luminoso, lleno de libros, fotografías discretas y un silencio cálido. La niña soltó la mano de su madre y caminó unos pasos, curiosa. Él la observó con atención, como si cada gesto suyo despertara un recuerdo. «¿Te gusta dibujar?», le preguntó. Ella asintió tímidamente. «Hay hojas y colores en aquella mesa», señaló. «Puedes usarlos si quieres». Mientras la niña se sentaba a dibujar, la camarera permaneció de pie, incómoda. No sabía dónde colocar las manos, ni qué esperar. El multimillonario le ofreció asiento y 2 tazas de té. «Ayer», comenzó, «vi algo que no se enseña en ninguna universidad. Vi a alguien arriesgar lo poco que tiene para proteger a quien no puede defenderse». Ella bajó la mirada. «Solo hice lo que debía». «Eso es lo que hacen las personas extraordinarias», respondió. «Creen que es normal». Hubo una pausa. Él respiró hondo antes de continuar. «Mi hija tenía la misma edad cuando alguien decidió que estorbaba». La camarera levantó la cabeza. «¿Su hija?» «Murió hace muchos años», dijo sin rodeos. «No por ese incidente, pero sí por la indiferencia constante de personas con poder. Desde entonces, observo. No intervengo siempre. Solo cuando es necesario». Ella sintió un nudo en la garganta. De pronto, aquel hombre dejó de parecer distante, y se volvió profundamente humano. «No quiero caridad», aclaró ella. «Ni favores. Tampoco te los ofrezco», respondió él. «Te ofrezco trabajo. Y educación para tu hija. Y algo más difícil de aceptar, seguridad». Le explicó con calma. Una fundación que estaba creando, dedicada a proteger a niños en situaciones vulnerables y a ofrecer oportunidades reales a padres que demostraran valores sólidos. No quería una imagen pública, ni discursos vacíos. Necesitaba a alguien que conociera la dureza desde dentro. «Quiero que trabajes conmigo», dijo. «No sirviendo mesas. Tomando decisiones». Ella negó con la cabeza, incrédula. «No tengo estudios». «Tienes criterio», replicó. «Lo demás se aprende». La niña levantó la hoja y se acercó. Había dibujado a 2 figuras grandes y una pequeña en medio, tomadas de la mano. El multimillonario se agachó para verla.
¿Quiénes son? Preguntó. Mi mamá, dijo la niña. ¿Y usted? Él sonrió con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. ¿Y la del medio? Yo, respondió. Porque ella me cuida, y usted también. La camarera sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca había pensado que alguien más pudiera cuidar de ellas. No tienes que decidir hoy, dijo él. Pero quiero que sepas algo. Se levantó y caminó hacia una ventana desde donde se veía el jardín. Ayer, cuando defendiste a tu hija, recordé todo lo que perdí por no estar allí cuando alguien más necesitaba defender a la mía. Esta no es una oferta impulsiva. Es una deuda que intento saldar. El silencio se llenó de significado. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los árboles. La camarera respiró hondo, consciente de que aceptar significaría entrar en un mundo desconocido, lleno de riesgos y responsabilidades que jamás había imaginado. Si digo que sí, preguntó, ¿qué espera de mí? Él la miró con seriedad. Que nunca dejes de hacer lo que hiciste ayer. Incluso cuando nadie esté mirando. Ella observó a su hija, concentrada ahora en colorear con una calma que no veía desde hacía tiempo. Por primera vez, no sintió miedo al futuro, sino una inquietud nueva, poderosa, como si una puerta invisible se hubiera abierto ante ellas y del otro lado no hubiera promesas vacías, sino decisiones difíciles, verdades incómodas y un camino que pondría a prueba no solo su valentía, sino también la verdadera intención del multimillonario. Porque aunque sus palabras parecían sinceras, había algo en su mirada que sugería que esta alianza tenía implicaciones más profundas, secretos aún no revelados. Y consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar del todo. La primera semana pasó como un sueño extraño del que ella temía despertar. Un despacho sencillo dentro de un edificio que no llevaba el nombre del multimillonario en la fachada, reuniones cortas, miradas que la evaluaban sin subestimarla. Nadie la trató como a una camarera que había subido por casualidad, y eso, más que tranquilizarla, la mantenía alerta. Cada noche, al regresar a casa, repasaba mentalmente cada palabra que había dicho, cada gesto, preguntándose si había cometido algún error invisible. Su hija, en cambio, florecía. El nuevo colegio no era ostentoso, pero sí atento. Los profesores sabían su nombre desde el primer día, y en sus dibujos empezaron a aparecer ventanas grandes, árboles, figuras que ya no estaban encogidas en los márgenes del papel. A veces, al verla dormir, la madre sentía un miedo distinto, el miedo a perder aquello que apenas empezaban a tener. El multimillonario no aparecía todos los días. Cuando lo hacía, no intervenía demasiado. Observaba. Escuchaba. En una de esas ocasiones, durante una reunión sobre un centro de acogida que la fundación planeaba financiar, un directivo habló de optimizar recursos reduciendo personal nocturno. Ella sintió ese impulso conocido, el mismo que la había hecho interponerse entre el gerente y su hija. Eso significa dejar a los niños solos en las horas más vulnerables, dijo sin levantar la voz. No es optimización. Es abandono. El silencio fue inmediato. Algunas miradas se cruzaron. El directivo frunció el ceño. Con todo respeto, respondió, usted no conoce los números. Ella lo miró directamente. Conozco las consecuencias. El multimillonario no dijo nada, pero al final de la reunión, el plan fue modificado. Más tarde, cuando ella salió de su oficina, él estaba apoyado junto a la ventana. Sabía que lo dirías, comentó. ¿Eso es bueno o malo? Preguntó ella. Es necesario, respondió. Pero también peligroso. Vas a incomodar a mucha gente. Ella asintió. Ya lo sabía. Poco a poco, comenzaron a llegar historias. Madres que habían perdido la custodia por no tener abogados. Niños trasladados como números de un informe a otro. Cada expediente que ella leía dejaba un peso nuevo sobre sus hombros. Empezó a quedarse hasta tarde, a llevarse papeles a casa, a dormir menos. El multimillonario lo notó. No puedes cargar con todo, le dijo una noche. Alguien tiene que hacerlo, contestó ella. Él la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Eso mismo pensaba yo. Fue entonces cuando aparecieron las primeras resistencias abiertas. Un socio importante retiró su apoyo. Un artículo ambiguo comenzó a circular, cuestionando la falta de experiencia de ciertas personas dentro de la fundación.
Ella reconoció el mensaje oculto incluso antes de que alguien se lo dijera. «Quieren que me vaya», dijo. «Quieren que me calle», corrigió él. «Usarte es solo el camino más fácil». Ella sintió rabia, pero también una claridad inesperada. «Si retrocedo ahora, les doy la razón». El multimillonario guardó silencio unos segundos. «No puedo protegerte de todo», admitió. «Hay batallas que tendrás que elegir tú». Esa noche, al llegar a casa, encontró a su hija sentada en la mesa, con un dibujo nuevo. Era el restaurante. Ella lo reconoció al instante. En una esquina, una figura pequeña frente a otra más grande. Entre ambas, una mujer. «¿Por qué lo dibujaste otra vez?», preguntó con suavidad. La niña se encogió de hombros. «Para no olvidar», respondió. «Si no me olvido, no vuelve a pasar». La madre la abrazó, sintiendo que algo se acomodaba dentro de ella. No era solo un trabajo. Nunca lo había sido. Al día siguiente, durante una reunión clave con donantes, ella habló sin notas, sin cifras innecesarias. Contó una historia. No la suya. La de una niña cualquiera, en un lugar cualquiera, enfrentada a un adulto que había decidido que su comodidad valía más que su dignidad. No dio nombres. No acusó directamente. Pero cuando terminó, nadie aplaudió. No fue necesario. Después, en el pasillo, un hombre se le acercó. «Usted no pertenece a este mundo», le dijo, con una sonrisa tensa. Ella lo miró con calma. «Este mundo no pertenece a nadie», respondió. «Por eso hay que cuidarlo». Esa misma tarde, el multimillonario recibió una llamada que no esperaba. Escuchó en silencio, el rostro inmóvil. Cuando colgó, buscó a la mujer. «Han movido piezas», dijo. «No solo contra la fundación. Contra mí». Ella no se sorprendió. «Entonces vamos por buen camino». Él la miró con una intensidad nueva, como si por primera vez comprendiera del todo a quien había puesto a su lado. «Hay cosas de mi pasado que aún no conoces», advirtió. «Decisiones que podrían arrastrarte conmigo». Ella pensó en su hija, en el dibujo, en el restaurante lleno de gente mirando hacia otro lado. «Si me quedo», dijo, «no es por ti. Es por ellos». El multimillonario asintió lentamente. En ese gesto, no había poder ni riqueza, solo aceptación. Y mientras afuera la ciudad seguía su ritmo indiferente, ambos supieron que lo que habían iniciado ya no podía detenerse, que las fuerzas que se oponían a ellos no tardarían en mostrarse con mayor crudeza, y que muy pronto, una verdad cuidadosamente enterrada saldría a la luz, una verdad capaz de cambiar no solo el destino de la fundación, sino también la razón real por la que aquel multimillonario había estado sentado en silencio en ese restaurante, observando, esperando el momento exacto en que alguien demostrara que aún valía la pena intervenir. Esa verdad comenzó a filtrarse de la forma más incómoda posible, a través de preguntas que nadie hacía en voz alta, pero que se acumulaban en los pasillos como polvo fino. Documentos antiguos solicitados de pronto, llamadas que no se devolvían, miradas que se detenían un segundo más de lo normal cuando el multimillonario cruzaba una sala. Ella lo notó antes de que él se lo dijera, porque había aprendido a leer esos silencios en el restaurante, cuando algo estaba a punto de estallar. Una mañana, al llegar a la oficina, encontró su despacho revuelto. No faltaba nada, pero el mensaje era claro. Se sentó despacio, respiró hondo y siguió trabajando. No llamó a seguridad. No informó a nadie. Sabía que hacerlo convertiría el gesto en una victoria para quien lo había ordenado. Horas después, el multimillonario apareció en la puerta. «Ya lo sé», dijo, antes de que ella hablara. «No debió pasar. Querían que lo notara», respondió. «Y lo noté». Él cerró la puerta con cuidado. «Hace 20 años», comenzó, «financié un proyecto que jamás debía aprobar. No era ilegal. Era cómodo. Permitía reubicar niños de centros saturados a otros mejor gestionados». Ella levantó la mirada lentamente. «¿Reubicar? Desplazar», corrigió. «Separar. Convertirlos en cifras». Me dijeron que era temporal. El peso de esas palabras se instaló entre ambos. «Una de esas niñas era mi hija», continuó. «Yo no lo sabía. Cuando quise intervenir, el sistema ya estaba en marcha.
Nadie asumió responsabilidades. Yo sí. Pero demasiado tarde. Ella cerró los ojos un segundo. Comprendió entonces por qué él observaba tanto, por qué elegía con tanto cuidado cuándo actuar. Y ahora, dijo ella, ese mismo sistema sigue existiendo. Él asintió. Con otros nombres. Otros rostros. Mismos métodos. Ese mismo día, la fundación recibió una notificación oficial. Una auditoría exhaustiva. Justificada. Legal. Pero con una urgencia sospechosa. Los donantes comenzaron a pedir explicaciones. Algunos se retiraron discretamente. La prensa volvió a preguntar por la camarera convertida en directora. Ella aceptó una entrevista. Contra el consejo de todos. No habló de sí misma. Habló de procesos. De niños que desaparecían de los registros. De decisiones tomadas en salas limpias que terminaban en noches solitarias para quienes no podían defenderse. No acusó al multimillonario. No lo protegió tampoco. Dijo la verdad, completa, incómoda. El impacto fue inmediato. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su hija sentada en el sofá, despierta. Soñé contigo, dijo la niña. Estabas muy cansada, pero no te ibas. Ella se sentó a su lado. A veces estar cansada es parte de no irse, respondió. Días después, una antigua colaboradora del multimillonario pidió reunirse con ellas. Traía copias de contratos, correos, firmas, pruebas de que el proyecto de reubicación seguía activo, encubierto bajo otra organización. Van a sacrificar a alguien, advirtió. Y no será a él. La mujer lo entendió de inmediato. Entonces no iremos solas. Convocaron a antiguos empleados, a familias afectadas, a trabajadores cansados de callar. La fundación dejó de ser un despacho silencioso y se convirtió en un punto de encuentro. Cada historia sumaba peso. Cada documento, claridad. El multimillonario observaba todo con una serenidad grave. Esto puede destruir lo que construí, dijo una noche. Tal vez, respondió ella. Pero puede salvar lo que aún importa. La presión aumentó. Citaciones judiciales. Amenazas veladas. Una tarde, al salir del colegio, la mujer encontró a un hombre desconocido observando la entrada. No hizo nada. Solo miró. Ella tomó la mano de su hija y siguió caminando, sin acelerar el paso. Esa misma noche, el multimillonario le entregó una carpeta. Si algo me pasa, dijo, todo está aquí. Ella no la aceptó. No pienso actuar como si fueras a desaparecer. Él sonrió con tristeza. Yo sí lo hice durante años. Por eso estamos aquí. Al día siguiente, la noticia estalló. Un reportaje completo. Nombres. Fechas. Consecuencias. El sistema expuesto. No como un error aislado, sino como una cadena de decisiones cómodas sostenidas por el silencio. Las reacciones fueron inmediatas y violentas. Renuncias. Negaciones. Intentos de desacreditar a los denunciantes. Ella fue llamada ingenua, instrumento, símbolo conveniente. No respondió a nada de eso. El multimillonario declaró públicamente. Asumió su parte. Sin excusas. El poder no excusa la ceguera, dijo. La amplifica. Esa noche, la mujer regresó tarde. Su hija dormía. En la mesa, había un dibujo nuevo. Esta vez, no era el restaurante. Era un edificio grande, con muchas ventanas. En cada una figura pequeña. Y en la puerta, 2 personas de pie, sin trajes ni uniformes. Ella se sentó en silencio, comprendiendo que ya no había vuelta atrás, que lo que habían puesto en marcha estaba alcanzando un punto irreversible, y que aunque el sistema empezaba a resquebrajarse, lo más difícil aún estaba por venir, porque cuando las verdades profundas salen a la luz, no solo exigen justicia, sino también sacrificios que nadie puede calcular del todo. El juicio no fue un espectáculo, aunque muchos lo esperaban así. No hubo cámaras dentro de la sala, ni discursos grandilocuentes, solo la gravedad de las verdades dichas sin adornos. Cuando la mujer tomó la palabra, no habló como directora, ni como símbolo, ni como la camarera que llegó demasiado lejos. Habló como madre. Como alguien que había aprendido que el silencio también es una forma de violencia. Relató hechos simples,
casi insoportablemente claros. Traslados sin seguimiento. Informes maquillados. Niños que desaparecían de las estadísticas y reaparecían en historias rotas. No señaló con rabia. No pidió compasión. Cada frase fue un paso firme hacia una responsabilidad que ya no podía esquivarse. El multimillonario declaró después. No intentó salvar su nombre. Lo dejó caer donde debía. Reconoció su error original, su comodidad, su ceguera voluntaria. Dijo algo que quedó suspendido en la sala como una herida abierta, que el mayor privilegio del poder no es mandar, sino elegir no mirar, y que él había elegido no hacerlo durante demasiado tiempo. La sentencia no reparó el pasado, pero cerró una puerta que había permanecido abierta durante décadas. Organizaciones fueron disueltas. Otras, reestructuradas bajo vigilancia real. Personas que jamás pensaron rendir cuentas lo hicieron en silencio, sin aplausos ni titulares heroicos. Cuando todo terminó, no hubo celebraciones. La fundación sobrevivió, distinta. Más pequeña. Más vigilada. Más honesta. La mujer continuó allí, no porque ya no pudiera irse, sino porque entendió que quedarse era ahora una elección consciente. Su hija creció entre libros, conversaciones difíciles y la certeza de que su voz importaba. Nunca olvidó el restaurante, pero dejó de dibujarlo como un lugar de miedo. En sus nuevos dibujos, era solo una escena lejana, un punto de partida. El multimillonario se retiró del foco público. Vendió participaciones, cerró oficinas, redujo su vida a espacios donde pudiera escuchar sin que nadie bajara la voz por respeto o temor. Visitaba la fundación sin avisar, se sentaba al fondo, observaba. A veces hablaba con los niños. A veces solo miraba. Un día, la mujer lo encontró en el jardín, sosteniendo un dibujo antiguo que había guardado durante años. El de 3 figuras tomadas de la mano. Nunca pensé que esto me salvaría, dijo él. Ella se sentó a su lado. No te salvó, respondió. Te despertó. Él asintió. Esa diferencia lo cambiaba todo. El tiempo hizo su trabajo silencioso. Algunos nombres se olvidaron. Otros quedaron en los archivos como advertencia. Pero hubo algo que permaneció, una forma distinta de intervenir. No desde arriba, no desde la culpa, sino desde la presencia real. La niña, ya adolescente, habló un día en una asamblea pequeña. Dijo que no todos los adultos gritan, que no todos miran hacia otro lado, y que cuando alguien se interpone, el mundo no se vuelve perfecto, pero sí posible. Nadie aplaudió de inmediato. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier ovación. Años después, cuando el multimillonario murió, no hubo funerales multitudinarios. Solo una carta, leída en voz baja en la fundación. En ella no hablaba de dinero, ni de legado, ni de perdón. Hablaba de una camarera que no se movió, de una niña que no fue empujada al silencio, y de cómo ese instante había sido el único verdadero acto de riqueza de toda su vida. La mujer guardó la carta sin lágrimas. Había aprendido que algunas historias no se cierran con emoción, sino con coherencia. Una tarde cualquiera, mucho tiempo después, entró en un restaurante con su hija ya adulta. Vieron a una camarera inclinarse para hablar con un niño inquieto, con paciencia, sin dureza. El gerente observaba desde lejos, sin intervenir. Nadie notó nada especial. Nadie tuvo que hacerlo. La mujer sonrió. No porque el mundo hubiera cambiado por completo, sino porque sabía que a veces basta una persona que no retrocede para que algo invisible se reordene. Porque el verdadero impacto no siempre es ruidoso. Porque el poder más profundo no es el que sorprende a todos con un gesto espectacular, sino el que se transmite, silenciosamente, de una vida a otra. Y así, sin titulares ni promesas grandiosas, la historia encontró su final no en la riqueza, ni en la caída, sino en algo mucho más difícil de construir. La certeza de que defender a quien no puede hacerlo nunca es un acto pequeño, y que incluso en un mundo acostumbrado a mirar hacia otro lado, siempre existe la posibilidad de cambiar el curso de todo. Empezando por no apartarse.